Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, 19 de junio, toca nuestra sesión que en materia de fechas corresponde a nuestra fecha de la Comisión de Derecho Notarial, pero estamos ahorita iniciando una sesión en coordinación con la Comisión de Derecho Familiar, que dignamente preside nuestra querida Laurita. Laurita, gracias por estar aquí. En este caso, nos pusimos de acuerdo, Laurita y yo, para el efecto de tocar un tema que consideramos de vital importancia y de actualidad, que es el tema de la discapacidad. Y decidimos darle un enfoque de conocer cuáles son las actualidades, las últimas devenires de la aplicación, sobre todo de los principios del convenio internacional que nos rige, ya es materia de derecho vigente, y que de alguna manera pues no ha sido bajado a nivel legal, porque no existen todavía las reformas de las disposiciones legales que nos permitan de manera cierta aplicar esos principios que nos establece la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Y pues en ese sentido le quisimos dar el enfoque de practicidad, y para eso tuvimos la idea de invitar a expertos en el tema, los cuales, gracias a Dios, pudimos primero encontrar, y segundo, que tuvieran la amabilidad de aceptarnos la invitación. En primer lugar, nuestro querido ponente, que es el maestro Andrés Linares Carranza, magistrado del Poder Judicial del Distrito Federal de la Ciudad de México, actualmente consejero del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. También como ponente tenemos al maestro Ricardo Gutiérrez Pérez, notario 68 de la Ciudad de México, buen amigo, pero sobre todo experto en el tema. Él acaba de, nomás para presumirles, acaba de tener un premio derivado de una ponencia, que también ahí estuvo Toño Armendez, que aquí lo tenemos también notario del Estado de México. Tuvieron un trabajo conjunto, ¿verdad, Toño? En el cual tuvieron un premio internacional derivado de ese mismo tema. ¿Dónde fue? Bueno, en Puerto Rico. En Puerto Rico, en materia de notario internacional. Tal vez platico exactamente qué se trató. Y como tercer ponente, el maestro Carlos Alberto Figueroa Sánchez, también es abogado postulante, experto en el tema, muy reconocido, al cual también lo vamos a invitar aquí a la hora, Laurita, porque a todos ellos que... El hijo pródigo, como dicen. El hijo pródigo, que era barrista, salió. Bueno, ahorita lo vamos a invitar nuevamente para que se integre a las filas, igual a nuestro querido Ricardo y a todos aquellos que de alguna manera pueden tener la intención de volver a estar juntos aquí en este gremio. Entonces, de manera continua les voy a indicar primero el tema, ustedes lo saben, se denomina actualidades en materia de discapacidad a la luz de nuestras disposiciones jurídicas. Este tema es importante comentarles también que esta sesión se lleva a cabo en términos también de nuestro convenio que tenemos con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y bueno, de manera continua voy a empezar a platicar un poquito de los antecedentes y currículums de nuestros queridos expositores. Empezaría yo con el del señor magistrado Andrés Linares Carranza. Él nació en la Ciudad de México, realizó estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual realizó su especialidad en Derecho Privado y diversos cursos de actualización en materia civil y de amparo, especialidades del sistema penitenciario, de menores infractores, de derechos humanos,
Victimología y la maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios en el Instituto de Prevención del Delito y Estudios Penitenciarios y un diplomado en Derecho Familiar en el Centro de Estudios Judiciales. Maestro de asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Derecho Familiar y Teoría del Proceso. Maestro de Derecho Procesal Civil y Derecho Sucesorio. Ha desempeñado cargos como asesor jurídico de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, secretario de Acuerdos del Juzgado Ministro de Paz del Ramo Civil, secretario de Acuerdos y juez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, director general del Ministerio Público de lo Civil y Familiar, coordinador de asuntos de menores incapaces, director general del Ministerio Público de Familia, y todos estos cargos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de la Ciudad de México. Entre otros, también está el secretario proyectista de la séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, después juez de lo familiar y designado como miembro de la Red Nacional de Cooperación Judicial y Protección para la Niñez, teniendo el cargo de secretario técnico de la misma desde febrero de 2010 hasta 2012, especialista en restitución internacional, designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como magistrado del Tribunal Superior de Justicia a partir del 8 de noviembre de 2011, magistrado integrante de la quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y actualmente desempeña el cargo de consejero de la primera ponencia 1 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. El maestro Ricardo Gutiérrez Pérez cursó la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, maestría de Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana y está doctorando en la Escuela Libre de Derecho. Trabaja, es notario a partir del año 2014, notario 68 de la Ciudad de México, profesor de posgrado de la Escuela de Derecho y de Derecho Civil en la Universidad Panamericana, fue consejero del Colegio de Notarios y, lo que les platiqué, ha coordinado diversas conferencias, foros nacionales e internacionales, entre las cuales la última, donde obtuvo el premio del jurado a la mejor ponencia internacional de la Jornada Notarial Iberoamericana celebrada en San Juan de Puerto Rico, con el tema El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito notarial. Tiene un artículo de la revista El Colegio de Notarios denominado La capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Como vemos, especialista en el tema, mi querido Ricardo. Y Carlos Alberto Figueroa Sánchez, licenciado en Derecho por la Universidad Marista, maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, con especialidades de Derecho Mercantil, Civil y Corporativo. Se desempeñó como abogado en varios años para la región de México y América Latina del Grupo Caliente, y a partir de 2014 continúa su práctica profesional al frente del despacho CAP Abogados, México, Sociedad Civil. Titular de las cátedras Contratos Civiles 2 de la Universidad Iberoamericana y Derecho Societario de la Universidad Anáhuac, y en la actualidad es miembro activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, donde es responsable de la coordinación general de temas de abogacía de ese colegio, y hasta marzo de 2023 coordinador de la Comisión de Ética Profesional. Y fue subcoordinador de la Comisión de Ética Profesional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Asociación Civil. Así es. De manera siguiente, aquí acabamos con los currículos, voy a darle la palabra a nuestra querida Laura Rodríguez para efecto de inicio en la sesión del día de hoy. Muchas gracias, querido Per. Bueno, de manera muy breve, para evitar el que distraigamos el tiempo en cosas que no son tan agradables como lo que nos van a comentar, solamente señalar que nos acompañan nuestros consejeros Mayra Eterno y por supuesto el secretario de nuestro consejo técnico, el licenciado Sepúlveda, a quienes quisiera dar también muy brevemente el uso de la palabra y recordarles que el próximo 29 de este mes se llevará a cabo la Asamblea General de nuestro colegio, por lo que pues les recuerdo para que asistamos todos. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos, es un gusto para mí estar con ustedes en esta sesión. Creo que el tema es sumamente interesante y relevante.
tanto para nuestra práctica profesional como que tenemos que ir poniendo nuestras barbitas a remojar y hacer nuestros testamentos, voluntades anticipadas y tener claridad mental para nuestro futuro. Muchísimas gracias. Sin duda. ¿Alguna duda? Jorge, ¿sin duda? Perdón, rápido. Era lo de la asamblea de este jueves en 8, en el Club de Industriales. Ya les mandaré algún informe sobre lo que hicimos el jueves pasado, que es muy importante, que es la celebración del convenio de la barra con el Senado, para que participemos en todas las iniciativas que ahí se presentan. Tenemos que dar seguimiento, tenemos que establecer ahí un grupo de trabajo, donde les daremos seguimiento y se los informaré como normalmente en los chats. Y pues básicamente yo quiero escuchar, porque este tema me interesa muchísimo de persona. Pues muchísimas gracias, Fer, y estamos muy atentos a las ponencias que sin duda estarán interesantísimas. Paso el micrófono. Gracias, Laura. Adelante, por favor. Gracias, señor magistrado. Ya no sé qué voy a decir, pero bueno. Bien, primero buenas tardes, gracias por la invitación, sobre todo la oportunidad de que me permitan expresar. Sé que no soy muy ortodoxo en mis interpretaciones y bueno, hoy lo pongo sobre la mesa para que podamos discutir un tema que yo considero que no reviste mayor problema. Habíamos platicado, y el punto de partida, esto es una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Creo que también habría que agregar la Convención Interamericana para evitar toda forma de discriminación de las personas con discapacidad. Y creo que sí tenemos leyes secundarias que repiten esto. También desde mi punto de vista, no necesitamos normas específicas como un recetario de cocina para poder atender esto. Se hace necesaria, y la tenemos, porque hemos perdido el ejercicio de interpretar de manera global, de manera integral, y dejar de interpretar de manera parcial y solamente preceptos de manera singular. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Código Civil, que está vigente en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, data del año 2000. Sin embargo, es un copy-paste del Código de 32, redactado en 1928. O sea, esto creo que es un accidente histórico que no sé si me debe doler o solamente decir, bueno, ahí está. O sea, en el Código Civil del año 2000, sobre todo en materia de familia, se hicieron algunas adiciones. Ni siquiera puedo pensar reformas. Tenemos un Código Civil que entra en vigor en el año 2000 con artículos bis, ter y artículos derogados. Un nuevo código es una aberración legislativa, pero ahí está. Y es derecho positivo. Y hago esta referencia porque el artículo 23, según yo, no fue modificado en el año 2000. Y el artículo 23 dice que la menor edad, el estado de interdicción y otras incapacidades son restricciones a la capacidad de ejercicio. Nunca habló de incapacidad. O sea, el legislador fue muy atinado cuando hablaba de esa restricción en el artículo 23, pero descompone la plana cuando va al 450. Y entonces el 450 tienen incapacidad natural y legal y suelta la aberración. No, porque esto fue en 1928. Todavía los que estudiamos, yo soy una generación 74-78, yo aprendí, me quedó muy claro que el ser humano tiene capacidad de goza y de ejercicio. Pero cuando nosotros decimos que no hay capacidad de ejercicio, empezamos a llamarlos incapaces. Ese es otro problema. Porque en el mundo jurídico no existen personas incapaces. Todos tenemos capacidad de goce. La capacidad de ejercicio la tenemos restringida desde que nacemos hasta que cumplimos 18 años, a partir de 1970, porque antes era hasta los 21 años. O sea, decir que la interdicción es inconstitucional es decir que el estado de minoría es inconstitucional. ¿Por qué? Porque son dos parámetros necesarios que tenemos en nuestra legislación y yo quiero empezar con esta reflexión. Yo creo que en el mundo práctico hemos abusado de los apócopes, Sí, cierto. hemos dejado de interpretar integralmente y hemos confundido la declaración de interdicción con el desempeño de la tutela. Lo dice el artículo 904 del Código de Procedimientos Civiles, lo reitera el 462 del Código Civil, no sé si es uno o es otro, pero ambos fueron reformados más o menos en la misma época. Originalmente ambos preceptos decían, no se puede nombrar tutor sin que previamente se declare estado de minoridad
o estado de interdicción. Y el estado de minoría no nos causa ningún problema, porque además basta con que exhibamos el atestado o la copia certificada de acta de nacimiento, el juez declara el estado de minoría y nombra tutor. Pero ustedes han visto, y con cierto temor, terror, no sé qué decirles, que hay muchos nombramientos de tutores sin declarar el estado de minoría. Y esos tutores son ilícitos. El requisito es que para que haya tutor, primero declaro estado de minoridad. Ah, pero si ya tiene más de 18 años, declaro estado de interdicción. El estado de interdicción no afecta nada a nadie. Es una declaración judicial. Que después, quiero decirles, en la República Mexicana ningún código procesal civil es igual. Hay procedimientos como, por ejemplo, recuerdo en San Luis Potosí, que incluso tenemos que hacer edictos. O sea, más denostante no se me ocurre. O sea, te digo que fulanito de tal está... no, perdón, no tampoco se puede decir ya. Que está un procedimiento de interdicción. Y digo un procedimiento de interdicción porque recuerda el texto original 450, una de las causas de incapacidad natural y legal era, ¿verdad?, padecer locura, así decía, padecer locura, por idiotez o imbecilidad. Ahora son calificativos sociales, ya no médicos, ¿no? Ya puede hacerse uno el idiota o el imbécil y lo festejan y hasta se hace famoso en la televisión. Entonces, pero ahora el 450 también fue reformado inadecuadamente. Porque el 450 tenía que armonizarse con el 23. El 450 no decía tienen incapacidad natural y legal, debe decir, tienen restricción a su capacidad de ejercicio, y ahora sí me dices quién. O sea, la fracción primera, los menores de edad tienen restricción a su capacidad de manera natural, y los mayores tienen restricción a su capacidad de ejercicio legalmente hablando. ¿Por qué? Hay otra presunción que se nos olvida. Todo aquel ser humano que llega a los 18 años, dice el Código Civil, dispone libremente de su persona y de sus bienes, pues plenamente capaz. ¿Por qué? Pues porque alcanzó la mayoría de edad. Luego entonces, si yo ataco, impugno, digo o cuestiono su capacidad de ejercicio, debo acreditarlo. Y así es como se establece en el artículo 462 que debo hacer antes de nombrar un tutor. Y es el 904 cuando dice, eso, insisto, solamente en la Ciudad de México, porque los códigos de los estados pocos repiten esto. O sea, cada código en la entidad federativa tiene procedimientos distintos, algunos hacen un champurrado, otros hacen una apócope, otros como el nacional se quedó corto, ¿sí? Porque no distingue todo lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Para que alguien sea declarado en estado de interdicción debe ser demandado en juicio ordinario. Ahora con la reforma es juicio oral, conforme a 1016 del Código de Procedimientos Civiles. Si yo no demando a alguien para que se declare en estado de interdicción, no lo puedo hacer. Sin embargo, aquí viene la metamorfosis o el fenómeno procesal, porque dice el 904. Para que alguien se declare en estado de interdicción debe ser un juicio ordinario que se siga entre el peticionario, que va a ser el actor, y la persona que pretende declarar estado de interdicción, más un tutor interino, que van a ser los demandados. Aquí es donde se va a escuchar a esta persona, en el juicio ordinario. Dice, para el efecto habrá actos prejudiciales. Y ya dice cuáles. Y ya no me quiero seguir metiendo en esos 904 porque creo que le va a tocar a alguno de mis compañeros explicarlo a detalle. Solamente digo fracción quinta. La junta que prevé la ley es peticionario, que nunca debe ser el tutor interino, otro error que hacemos. Yo lo hice, mea culpa. Venía la solicitud de interdicción y al peticionario lo nombraba tutor interino y terminaba siendo tutor definitivo. A Dios gracias porque no había oposición. Pero no puede ser porque el peticionario va a ser el actor y el tutor interino va a ser el demandado. Entonces no puedo nombrar tutor interino al peticionario. Lo que sí tengo que hacer una junta entre el peticionario, el tutor interino y el Ministerio Público. Si ellos no se oponen, no hay litis. Y al no haber litis no necesito contienda. Y entonces mi acto prejudicial se transforma en jurisdicción voluntaria. Y ahí el juez tendrá que dictar sentencia definitiva declarando el estado de interdicción. Insisto, esto no afecta. Lo que puede afectar es a quién se elige como tutor definitivo. Y luego que el tutor definitivo ha sido asesorado, patrocinado desde que se le ocurrió la brillante idea de buscar la interdicción hasta que le dicen, eres tutor. Ya la hice.
Y nadie le dice que tiene que tener un desempeño de tutela, que tiene que ser inventario, que tiene que dar garantía, que tiene que rendir cuentas, que no puede disponer de los bienes sin autorización judicial, que tiene que estar vigilado por la curatela. Y bueno, quiero decirles, el título de tutela es el más grande que tiene el Código Civil. El título de tutela es el único que tiene reglas para administrar bienes ajenos. No lo tiene el mandato, no lo tiene la sociedad conyugal, no lo tiene la sociedad civil, no lo tiene nadie, excepto la tutela. Y ahí es donde nos hemos perdido. Y por eso decimos que la interdicción es invasiva, que es sustitutiva de la personalidad y bla, bla, bla. Pero eso no es cierto. El tutor, que no está debidamente educado, asesorado, no sé cómo decirles, ha abusado de la posición que tiene y sustituye al pupilo indebidamente. ¿Quién está? ¿Por qué? Porque no está sobrevigilado. Porque el curador, si el tutor no sabe qué debe hacer, el curador menos. Y luego el Ministerio Público tiene tanto que hacer que la audiencia del 910 ahora se ha convertido en un mero espectáculo. Quiero decirles que siendo director general del Ministerio Público en 1994 fue cuando yo retorné y empecé a pedir estas audiencias. El 910, que es vigilar al tutor, ya se perdieron. Entonces, ya no quiero seguir tocando ese tema porque no es mío y además creo que lo van a hacer aquí mis compañeros, pero quiero nada más puntualizar y de aquí parto. No es lo mismo interdicción que discapacidad. Ahora, lo comentaba con mis compañeros que me estaban apoyando con el trabajo, este apócope que utilizamos nos hace mucho daño. No hay interdicción, es declaración de estado de interdicción. Es lo correcto. Es declarar a una persona mayor de edad en estado de interdicción. Sin eso no le puedo nombrar tutor o tutriz. Pero la declaración de estado de interdicción es un previo, como es el estado de minoridad. Ya lo veremos más adelante, ya lo comentarán con mis compañeros, el tema de este procedimiento, que repito, es distinto en cada entidad federativa. Cambia mucho. Pero yo creo que el más claro, no porque estemos aquí, pero para mí el más claro es el de la Ciudad de México, porque te dice, el acto por el juez es nombrar tutor interino. Si en la Junta prevista en la fracción quinta del 904 alguien se opone, cualquiera de los tres, el juez dice, aquí acabaron mis actos prejudiciales. Ahora, tu peticionario haz tu demanda y tu tutor contesta y ve el juicio contencioso. Hasta entonces dictaré sentencia definitiva y nombraré tutor definitivo. Créanme que tengo poco tiempo en esto, empecé a ser secretario en 82, fui juez en 87, Ministerio Público entre 87 y 93, vuelvo a ser juez en 2005 y nunca he visto un procedimiento de declaración de interdicción contencioso de forma adecuada. De 100 casos, 110 se oponen a que el tutor sea el hermano, el esposo, el primo, pero nadie se opone a que se declare en estado de interdicción. Ahora, quien se va a oponer es otra vez el tutor interino. No va a ser el peticionario es el que está pidiéndolo. Pero el tutor interino, el Ministerio Público dice, espérame, esta persona no la puedes declarar en estado de interdicción. Yo me opongo, suficiente para que venga el juicio contencioso. Actor demandado. No lo he visto. En oralidad se han visto, yo en la sala vi conflictos competenciales, porque se opone el hermano, el primo, el sobrino, o incluso la persona que cuida a la persona, el juez dice, ya hay oposición, ya váyanse al ordinario, espérame. ¿Y dónde está tu tutor interino? ¿Dónde están tus medidas cautelares? El 904 solo tiene que proteger cautelarmente la persona a quien pretendo declarar esa interdicción, sus bienes y sus hijos si es que los tiene. Nombro tutor interino y ver juicio contencioso. Pero si no hay contienda, se transforma. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Ese es para mí el primer error, confundir la declaración de interdicción con el desempeño de la tutela. El segundo error, que es el donde estamos navegando y que yo mismo me ha costado mucho trabajo poder ubicar, es la discapacidad identificada con el estado de interdicción. La discapacidad no genera la declaración de estado de interdicción. ¿Por qué? Porque la discapacidad es una situación muy amplia. Además, yo en lo personal, y esto es una idea que manejo desde hace mucho tiempo, los seres humanos somos únicos seres vivos que nacemos con una total discapacidad. Un recién nacido que dejemos abandonado se muere. Los seres humanos podemos llegar a tener una discapacidad transitoriamente, como lo dice la ley, un accidente,
vascular, un accidente automovilístico, una mala caída, una enfermedad no bien tratada. O sea, hay enfermedades tan graves como esta de parásitos que se llama conchocercosis, que son gusanos que se van metiendo en el cerebro y te generan discapacidad. Y puede ser que de esas salgas, dependiendo qué tanto estés invadido. O sea, por eso la ley habla de la declaración de interdicción y el levantamiento de la declaración de interdicción. Entonces es un poco ambiguo porque el ser humano lo puede hacer temporalmente. Pero también el ser humano somos el único ser vivo que va perdiendo sus habilidades y va cayendo en un estado de discapacidad variable. Perdemos audición, perdemos visión, perdemos locomoción, nos caemos, se fractura la cadera, nos cambian las rodillas y bueno, pues ahora hay muchas refacciones para esas cosas, ¿verdad? Y como que vamos superando esas discapacidades. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es no confundir la discapacidad con la declaración de interdicción. Ahora, la discapacidad cognitiva o intelectual son los antecedentes que en una armoniosa interpretación identificaremos como previo a la declaración de un estado de interdicción. Porque una persona que tiene una discapacidad intelectual no quiere decir que esté en estado de interdicción. O sea, necesita el juez declarar un estado de interdicción. Y que es cuando tendrá que decidir, ¿verdad?, quién va a ser su tutor, quién va a ser su tutriz. Tenemos dos avances en la Ciudad de México que la Corte y estos organismos internacionales han querido ver. Uno de ellos es el 462, que da gradualidad y que es compatible con la Convención Internacional. El segundo, que no sé qué tan compatible sea o no con la Convención, pero fue antes, que en la Ciudad de México podemos tener dos tutores. Un tutor para la persona y otro tutor para los bienes. Y bueno, en una interpretación y con criterio y arbitrio judicial, yo como juzgador considero que si tengo dos tutores no necesito curador, porque uno vigila al otro. Entonces, lo que sí, si vigilar el desempeño de un tutor cuesta trabajo, vigilar el desempeño de dos tutores, como dijo el niño, está más campeón, ¿no? Está más difícil. Pero además no tenemos esa cultura. O sea, realmente nuestro tema en cuanto a prevención, y también hay cultura, no tenemos cultura. Yo estuve 5 años al frente de la agencia especializada en asuntos de menores e incapaces y recibía 500 personas con discapacidad intelectual abandonadas. 500 al año. Un niño se pierde y lo empiezan a buscar, pero a los minutos. O el niño, dependiendo ya de su edad y su habilidad, sabe cómo se llaman sus papás, dónde vive, con quién venía, etc. Pero una persona con discapacidad intelectual no sabe ni cómo se llama, no sabe dónde está, y si no lo buscan, o sea, eso es lo que realmente aterroriza. O sea, es algo que no han visto, no hay políticas públicas para atender eso. La discapacidad intelectual cognitiva es nuestro tema para llegar a la declaración de interdicción. Pero ahí hay no sé llamar interfase, hay todo un camino que recorrer. Yo les decía a los compañeros, siendo yo juzgador, si a mí me llegan a pedir la interdicción de alguien que tiene una discapacidad psicomotriz, no tengo por qué declarar el estado de interdicción. Pero si tengo acreditado que tiene una discapacidad, le doy el acompañamiento, le doy las facilidades, no tengo por qué estar repitiéndolo en cada juzgado o en cada trámite que vaya a hacer. ¿Por qué? Porque el juez de lo familiar tiene facultades para establecer esa situación. Entonces, yo creo que si hablamos de la discapacidad, bueno, pues tendríamos que decir, en principio, que hay una diversidad funcional. Que incluso la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad no define qué es, no clasifica las discapacidades. Se supone que es una tarea que le deja al Organismo Mundial de la Salud, que hasta donde yo he buscado no está definido. De acuerdo con nuestra ley para incorporar el desarrollo a las personas con discapacidad de la Ciudad de México, no quiero equivocarme, no traigo el texto, pero creo que es el artículo 15, establece que el Instituto de las Personas con Discapacidad del Sistema DIF de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México deben hacer una clasificación de la discapacidad y expedir certificados de discapacidad. Esto es lo que nos ayudaría mucho, porque una persona con discapacidad tendría que llegar ante el notario, tendría que llegar ante el juez o ante la autoridad administrativa y decir, tengo una discapacidad
funcional, tengo una discapacidad orgánica, tengo una discapacidad psicomotriz, tengo una discapacidad auditiva. O sea, si ustedes se dan cuenta, la discapacidad auditiva o la discapacidad visual siempre la hemos protegido. O sea, una persona que no puede ver o que no oye, en el juzgado y ante el notario, pues requiere su traducción, requiere su acompañamiento. ¿Quién va a firmar a nombre luego de las personas que no saben leer y escribir? Pues su acompañamiento, que es persona de confianza, pero como no es declaración de estado de interdicción, no requiere declaración judicial. El acompañamiento, los apoyos que debe tener una persona con discapacidad dependen del caso concreto y ante quién se está presentando. Entonces, creo que lo primero que tengo yo que hacer es, ¿verdad?, ubicar y pensar qué tipo de discapacidad estoy viendo y hacia dónde quisiera yo llegar. Si es una discapacidad, repito, psicomotriz, sensorial, visual, auditiva, no representa mayor problema para declarar estado de interdicción. No lo necesitamos. Pero si somos juzgadores conforme a la convención y conforme a la ley, de la convención, espero no equivocarme, pues el artículo 12, que tiene acceso a la justicia. Y este derecho de tener acceso a la justicia, lo primero que tenemos que hacer en combinación con la Interamericana es no discriminar, no minimizar y no desplazar. O sea, una persona con discapacidad de tener facilidad para llegar a la dependencia, al juzgado, a la notaría, y si no, dárselo nosotros para que pueda accesar al servicio. Si es una persona con discapacidad visual, pues tendría que preguntarle si sabe leer y escribir. Ay, Dios, está invidente. Ah, bueno, pero es que hay braille. Y si es braille, pues tengo que traer el mecanismo suficiente. Yo ahora que estoy en el consejo me doy cuenta que nosotros en los reclusorios tenemos una máquina de braille que nunca usamos. Y ahí está la máquina de braille. No tenemos propaganda, no tenemos artículos, no tenemos códigos en braille. Entonces no le estamos dando ese apoyo. No le estamos dando los elementos para que la persona invidente tenga igualdad de derechos. Si fue una persona, ¿verdad?, sorda o silente, pues se necesita lenguaje de señas. Necesitamos, por ejemplo, el caso de una interdicción, porque recuerden ustedes que el 450 en su origen sí decía que tenían discapacidad, bueno, decía que eran incapaces los sordomudos que no sabían leer y escribir. Y los examinaban los médicos alienistas y nunca un foniatra, nunca un otorrinolaringólogo. Los silentes muchas veces lo son porque no oyen. Y al no oír no aprenden a hablar. Entonces, cuando tengo un estudio de un otorrinolaringólogo, de un foniatra, va a decir, bueno, las cuerdas vocales están bien, puede hacer locución, pero no puede aprender si no es de una manera especial. ¿Qué es lo que tengo que hacer como juez? Bueno, pues darle la atención para que esa persona que es silente deje de serlo, aun cuando siga siendo sorda. Pero tendrá el apoyo. Eso es lo que dice la ley, es lo que dice la convención. Y yo dejo por separado, ¿verdad?, la discapacidad intelectual cognitiva. Y tengo que poner estas dos palabras porque no se ponen de acuerdo las dos convenciones ni se ponen de acuerdo las dos leyes que tenemos que hablar, la general y la local, porque una dice de una manera, otra dice de otra manera, y alguien, por ejemplo, ahorita en la mesa, creo que aquí platicábamos, que hay una discapacidad mental. Sí, pero cuando hablamos de discapacidad mental, no hablamos de una persona demente. O sea, no es lo mismo una persona que tiene una disminución en sus facultades que alguien que no tenga capacidad de entendimiento. Yo no puedo darle un apoyo, un acompañamiento a alguien que está en estado vegetativo, como tampoco lo podría hacer con un recién nacido. ¿Un recién nacido puede cerrar un contrato de compraventa? Pues sí, a través de sus representantes. ¿Una persona declarada estado de interdicción puede hacer un contrato de compraventa? Pues sí, a través de sus representantes. Y también yo quisiera, y creo ya lo comenté en otros momentos, acabar con ese mito, porque si revisamos nuestro Código Civil, y con eso quisiera yo cerrar mi intervención, revisemos el capítulo de interdicción y habla todo menos de interdicción. Tampoco define qué es interdicción. Solo habla de las nulidades de los actos celebrados por las personas, ahí les llama incapaces, que tampoco está bien dicho. Creo que parte de nuestra cultura sería que de hoy en adelante, cada que escuchemos la palabra incapaz, la cambiemos por persona con restricción a su capacidad de ejercicio. Está muy largo, pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar porque eso hará que los organismos internacionales nos vean con otros ojos. Sí.
porque ya no hablamos de los incapaces, sino personas con restricción a su capacidad de ejercicio. Tampoco, porque capacidad es diferente, sigue estando en el ámbito de la discapacidad. Aquí lo real es, conforme a la doctrina, conforme al artículo 23 y conforme a la realidad, es una restricción a su capacidad de ejercicio, pero además que es necesaria. Claro, si el tutor o la tutriz tienen un ejercicio abusivo, pues aquí quien está fallando es el juez, porque el artículo 910 dice que debe ser cada año una revisión, y esta revisión pues, es de formato. He visto que algunos juzgados, incluso en una sola acta, revisan 5, 10, 20 expedientes, y quiero decirles que actualmente los dejan en el juzgado, pero antes los archivaban. En el 94, que fue cuando yo pedí esto como Ministerio Público, tuvimos que sacar del archivo no sé cuántos expedientes, pero ya estaban en el archivo. Y la tutela es inacabable, a menos que el pupilo, si es menor de edad, alcance mayoridad, porque es otro de los temas. Hablamos de la tutela y se nos olvidan los menores de edad. O sea, la tutela es para menores de edad y para mayores declarados en estado de interdicción. Entonces, si es menor de edad, entra el ejercicio de patria potestad, es dado en adopción, alcanza la mayoridad, termina la tutela. Si fuera mayor de edad, deja de estar en estado de interdicción, o fallece, se acabó la tutela. El tutor o la tutriz debe rendir cuentas al propio pupilo o a la sucesión del pupilo, lo que tampoco vemos. Entonces creo que este es el panorama genérico que tenemos que hacer nosotros y verlo con la suficiencia claridad que debo trabajar más en el desempeño de la tutela y no proscribirla como pretenden hacerlo. O sea, hablan de interdicción y quieren que se derogue todo lo que es tutela. Dios, si es donde se está protegiendo. Un tutor no puede disponer de dinero para la comida si no es con la autorización del juez. Dentro del primer mes el juez debe señalar esto. Y así hay muchos artículos que si tenemos oportunidad, yo propondría para esta comisión que alguna otra comida igual de rica, hablemos del desempeño de la tutela. Porque hoy solamente vamos a hablar de discapacidad e interdicción y no hablamos de tutela, y muchos menores que están sujetos a tutela se quedan en la calle. Y como no hay convención internacional, no es cierto, y entonces la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque esa no le damos la misma relevancia en el tema como a estas dos convenciones. Entonces, pues hay otros tópicos, hay otras cosas que podemos seguir platicando, pero en razón de tiempo y para ser compartido con mis compañeros que me acompañan en la mesa, creo que dejo ahí algunas cosas pendientes acá para Ricardo, ¿verdad? Y acá Carlos Alberto, también tendrán cosas que decir. Entonces, yo quedo abierto para todas sus dudas, se las puedo ampliar, pero mientras dejamos acá a Ricardo con el uso del micrófono. Gracias, maestro. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos nuevamente, muchas gracias por la invitación. Yo quiero empezar con una crítica, una autocrítica hacia nosotros los abogados ahora llamados operadores jurídicos. Me parece que estamos siendo rebasados por completo por la sociedad civil, estamos siendo rebasados por los sociólogos, estamos rebasados por los académicos, y este tema no es una excepción. La lucha de los derechos de las personas con discapacidad inició en los años 60 y 70 del siglo pasado, precisamente por este colectivo, por personas con discapacidad y por sociólogos. El tema se analizó primero desde el punto de vista sociológico, se habló del modelo social en estos años, posteriormente fue tomado por la academia y al final por los juristas, por los abogados. Existieron varios intentos de adopción de una convención para proteger los derechos de las personas con discapacidad, pero fue a iniciativa precisamente de México que a principios del siglo se celebró
se propuso una convención ad hoc para adoptar esta convención internacional, por Gilberto Rincón Gallardo precisamente. Adopción o convención que se logró organizar y que al final de cuentas, después de varios intentos, por ahí en 2006-2007, después de 8 sesiones, se adopta la convención, se aprueba y se ratifica en 2007 por varios países, entre ellos el Estado mexicano, se publica en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor el 3 de mayo de 2008. Es decir, es una convención que es derecho positivo mexicano en nuestro Estado mexicano desde el 2008. Tenemos 15 años que se cumplieron el 3 de mayo pasado de que entró en vigor en nuestro país. Y me parece que algunos nos estamos apenas enterando de que existe la convención. Y además confundimos temas, confundimos conceptos, desconocemos también la evolución y en consecuencia nos está rebasando la realidad, pero además la realidad jurídica, porque el día de hoy tenemos una convención interamericana que se celebró antes de esta convención internacional, tenemos la convención internacional, la convención interamericana tuvo que modificarse posteriormente después de la celebración de la convención internacional para hacerlas congruentes en el tema de la abolición del sistema sustitutivo de la voluntad y de la prohibición de la interdicción. Se modificó la Constitución en 2011 en materia de derechos humanos. Se han publicado una serie de leyes administrativas. Se promulgó la Constitución Política de la Ciudad de México. Se han emitido distintas leyes locales, entre ellas leyes de la Ciudad de México, la mayoría de carácter administrativo. Después de muchos años de lucha, se logra publicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya es también derecho positivo mexicano, y que en cualquier momento, en cuanto se haga la declaratoria a la que se refiere el artículo 2 del decreto, podrá entrar en vigor, y además en cada uno de los estados de la República Mexicana podrá emitirse el Código Civil local, de tal manera que ya existen una serie de preceptos perfectamente claros para todos los involucrados en el tema, pero quizás no para los abogados, porque normalmente, y lo digo en algunas pláticas, las mujeres voltean a ver un vestido de novias cuando se van a casar. Las parejas voltean a ver una carriola cuando van a tener un hijo, un carro cuando se va a comprar un carro. De lo contrario, el vestido de novia, la carriola, la casa, el carro son invisibles. Visibilizamos los objetos hasta que nos interesa. Pues lo mismo ha pasado en materia de discapacidad. A todos aquellos abogados que no tienen un cliente con discapacidad, un familiar con discapacidad, que no viven o no realizan una operación que tenga que ver con la discapacidad, son temas ajenos a su ocupación diaria. Quienes se dedican al derecho familiar y tienen solicitantes de sus servicios en esta materia, pues son quienes empiezan a involucrarse en el estudio, en aplicar las distintas disposiciones para las necesidades de sus clientes. Quienes tienen un familiar cercano, una amistad cercana con discapacidad, son los que saben que existen estas personas, este colectivo discriminado, desde hace cientos y miles de años. El tratamiento a las personas con discapacidad a lo largo de la historia ha sido distinto. Hace miles de años las personas con discapacidad eran prescindibles, no servían para la casa, no servían para la guerra, no servían para los fines de la sociedad, por lo tanto había que prescindir de ellos, había que marginalizarlos. Muchos años después los consideramos anormales y entonces hay que normalizarlos porque son anormales, no son como nosotros. Hay que normalizarlos, hay que rehabilitarlos en un procedimiento médico rehabilitador donde los consideramos de manera individual.
Y apenas unos cuantos años hace en la historia de la humanidad que consideramos a la discapacidad como un tema social, en el que son personas con discapacidad porque la sociedad les ha impuesto barreras en el ejercicio de sus derechos. Y este tema ha evolucionado, este concepto ha cambiado a lo largo de la historia. Hoy por hoy traemos una perplejidad impresionante. Las leyes, los abogados y todas las personas hablamos indistintamente de discapacidad y de disfuncionalidad. Y no es así. La convención es muy clara. La convención conceptualiza a las personas con discapacidad solamente quienes tienen alguna de las muchas miles de discapacidades que puede haber o disfuncionalidades que puede haber, a las que se les impone una barrera para el ejercicio de sus derechos. Esto significa que si yo, con una disfuncionalidad visual, puedo ejercer plenamente mis derechos, no tengo discapacidad visual. Quien tiene una disfuncionalidad auditiva puede ejercer libremente sus derechos, no tiene discapacidad auditiva. Y sin embargo, hablamos indistintamente de disfuncionalidad y de discapacidad. Y no es así. Las leyes lo confunden, la corte lo confunde, los jueces lo confunden. No se diga a los abogados que estamos alejados de toda realidad jurídica. No nos interesa el tema hasta que tengamos una venta de un mayor de edad al que no se le declaró el estado de interdicción y que hoy en día ya no se le puede declarar y que quiera vender un inmueble para ver qué vamos a hacer, como está sucediendo, porque así es como están llegando a nosotros personas con disfuncionalidad que no pueden ejercer sus derechos, acuden a nuestras oficinas a solicitar nuestros servicios porque no se les permite firmar un contrato. No se les permite que se les nombre un tutor, porque ya no existe el nombramiento de tutores para los mayores de 18 años. Eso quedó ya en el pasado. Es pasado. Ya no existe la declaración de estado de interdicción. Es pasado. Sí existen tutores y sí existen curadores para los menores de edad. No desapareció la tutela, no desapareció la curatela. Los menores de edad se rigen bajo el principio del interés superior de la niñez, del menor, de la menor y de la adolescencia. Seguirá existiendo la tutela y la curatela para ellos. Para los mayores de 18 años no, está prohibida la interdicción. Ya no puede haber declaración de estado de interdicción, ya no va a haber un tutor, ya no va a haber un curador. Ahora tendrá que haber apoyos para quienes estén con alguna disfuncionalidad o con alguna discapacidad porque se les impide el ejercicio de sus derechos. Y eso es lo que nos pide la Convención. Eso es lo que nos pide este colectivo. Distinguir entre el negro y el blanco hay una serie de grises. Entre las dos caras de la moneda hay un borde. Ya no solo es negro y blanco. Ahora hay un gris oscuro, y un gris Oxford, y un gris rata, y un gris clarito, y un gris clase blanco. Aquella disfuncionalidad que está en el negro, pues efectivamente es una funcionalidad que no existe. Una persona que no puede ver con ningún apoyo, pues es invidente, está en el negro, en la disfuncionalidad negra. En la medida que puede ejercer sus derechos, no es persona con discapacidad. En la medida que vaya con un abogado y le diga, porque eres invidente, no puedes firmar este contrato, eso ya lo convirtió en persona con discapacidad, porque lo están discriminando por una disfuncionalidad. Se le está imponiendo una barrera social por su disfuncionalidad. En ese momento es persona con discapacidad. No basta con que yo vaya a una oficina con uno de ustedes y les diga, soy persona con discapacidad porque uso lentes. ¿No? Soy discapaz, soy persona con discapacidad si alguna de las disfuncionalidades que tengo me impide el ejercicio de mis derechos. Si no, no. Y las leyes no lo distinguen. Todas las leyes que yo conozco hablan sin distinción alguna de persona con discapacidad, a todos por parejo. Y peor, muchas inclusive no distinguen ni siquiera los distintos tipos de discapacidad, y entonces hay algunas leyes que se han declarado inconstitucionales o inválidas porque, por ejemplo, un síndico que no puede ver no puede ser síndico, porque no distinguió esa ley
Y solamente habla persona con discapacidad, no puede ser síndico. Entonces, si no puede ver, no puede ser síndico. Entonces se tuvo que declarar inconstitucional, inválida, porque no es lo mismo discapacidad mental o intelectual que discapacidad sensorial o emocional. Entonces yo puedo no tener movilidad, pero puedo ser presidente municipal. Si yo quiero ser notario, pues necesariamente tengo que ver. Si no puedo ver, no puedo dar una fe de hechos. Y entonces, no porque la ley diga que si no veo no puedo ser notario, significa que la ley me está discriminando. Hay discriminación directa y discriminación indirecta. Y la discriminación no solo es de 4 tipos. Incluye, dice la Convención, entre otras, estos 4. Pero hay miles. Hay las llamadas enfermedades raras, que son disfuncionalidades, y repito, mientras no ocasione el obstáculo del ejercicio de sus derechos, no es discapacidad. Y entonces desde ahí tenemos que empezar a aclarar en las leyes. Cuando hablamos de una funcionalidad, de una disfuncionalidad, cuando hablamos de una discapacidad, cuáles son los tipos y qué consecuencias tienen, tanto en lo administrativo como en lo civil. Estamos aterrizando, ya nos ganaron los legisladores federales, ya existe el día de hoy un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado, que dice que a más tardar entrará en vigor el 1 de abril de 2027 y que ya establece una serie de reglas, y que eso significa que a lo mejor el mes que entra pudiera haber un nuevo Código Civil vigente en alguno de los estados de la República Mexicana, sujeto a las reglas de la Convención y de este Código. Y entonces tenemos que entender que las personas con discapacidad lo que requieren, o con disfuncionalidad, es que determinemos específicamente cuál es la situación en la que se encuentra, si está en el negro, si está en el blanco o está en alguno de los grises. Y entonces yo, como persona con disfuncionalidad visual, pues requiero cierta graduación para poder ver mejor. Estoy en un gris, no estoy en el blanco y no estoy en el negro. Entonces voy con el especialista y él determina qué graduación requiero para poder ver mejor. Lo mismo para oír, lo mismo para moverse, lo mismo para firmar, lo mismo para entender, para poder comprender, en el caso de que se requiera realizar o celebrar un acto jurídico, cuáles son las consecuencias de ese acto jurídico. Habrá personas que están en el negro, que de ninguna manera entienden que es un acto jurídico, que es una compraventa, que es un testamento, y en consecuencia no lo podrán otorgar porque están en el negro. Habrá quienes están en el blanco, entienden perfectamente, sin ser abogados, qué es un testamento, qué es un poder para actos de dominio y cuáles son sus consecuencias jurídicas. No requiere nadie que los apoye para explicarles y para puedan manifestar su voluntad y, en consecuencia, tener consecuencias jurídicas ese acto jurídico. Pero entre el negro y el blanco hay una serie de grises, en donde alguna persona con cierta disfuncionalidad mental o intelectual, que además son distintas, requerirá también de ciertos apoyos que no sustituyan su voluntad. Eso nos pide este colectivo. Cuando no están en el negro, están en el gris y los blancos, los grises y el blanco, entonces podrá haber una persona que los apoye, que los asesore bajo distintas formas. Y entonces, en lugar de existir un solo tutor, como existía en el sistema de la tutela, salvo la excepción de los 2 tutores que el magistrado acaba de mencionar, ahora una persona con disfuncionalidad, o si es con discapacidad, podrá tener una persona que lo apoye para vestirse, otra persona que lo apoye para sus movimientos patrimoniales, otra persona que lo apoye para transportarse, otra persona que lo apoye para otros efectos, más, además, cierta tecnología que le permita leer con los ojos, porque no puede hablar, porque no puede moverse. Otras herramientas como animales o de cualquier otra clase que también les permitan tener ese apoyo que requieren para esa disfuncionalidad que tienen, como los lentes, como el bastón, como los aparatos ortopédicos, como la asesoría de un psiquiatra, de un psicólogo, de un especialista que le permitan hacer entender qué acto jurídico quiere celebrar para que lo pueda celebrar. Y entonces nos dice la comunidad internacional, hay 3 maneras de establecer los apoyos. Una, ante el órgano administrativo del Estado. Esto es,
el Poder Ejecutivo del Estado tendrá que tener una oficina en la que se puedan establecer apoyos por parte de una persona que los requiera voluntariamente. Y entonces el Estado tendrá que tener un presupuesto y tendrá que tener personas capacitadas para ello. Por otro lado, estamos los notarios, ante quienes las personas que lo requieran podrán acudir a solicitar nuestros servicios para designar su sistema de apoyos también. Y por último, y ya lo dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuando de manera absoluta es imposible conocer la voluntad de las personas, de manera extraordinaria se podrá asignar ante el órgano jurisdiccional un apoyo. Entonces, no podrá haber una persona mayor de 18 años que requiera un apoyo y no lo tenga, porque lo podrá hacer de manera administrativa, de manera notarial o de manera judicial. De tal manera que es a través de este apoyo se busca conocer su interpretación, la interpretación de su voluntad y sus preferencias. Y esto es muy claro también en el código. Se está buscando que la persona con disfuncionalidad o discapacidad tome la decisión por sí misma de manera autónoma, en la medida de lo posible. Y que si por sí misma no lo puede hacer, entonces se le den los apoyos que requiera para que lo pueda hacer. Y si aún así no se puede, entonces se nombrará, ahora le llama el código, apoyo extraordinario, que aunque no lo dice el código, sustituye la voluntad. ¿No les gusta al colectivo? Pero así es. Y yo cada vez que puedo, lo digo. Es sustitución de la voluntad. Pero claro, el Código Nacional ya dice, si en algún momento, en este caso extremo, se llega a conocer la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad que estaba en el negro, entonces se revocará esa asignación de apoyos, porque recuperó, porque de alguna manera volvió a tener la posibilidad de tomar decisiones por sí misma. Esto está previsto. Por supuesto, ya no hay una regulación como la hay en materia de tutela para las personas de apoyo, ni para las herramientas, ni para los animales. En el sistema tutelar teníamos reglas para ser tutor, excepciones para ser tutor, causales para dejar de ser tutor, obligaciones, la obligación de tramitar una licencia para enajenar un inmueble, para subastar, para hipotecar un mueble precioso, etcétera, de los mayores de edad. Ya eso ya no está. Y entonces ese es el problema en el que ahorita tendríamos que estar nosotros involucrados estudiando. No en qué es capacidad y qué es discapacidad y qué es la interdicción. Ahorita tendríamos que pasa si ahorita llega un apoyo de una persona colombiana que ya existe su ley y dice que tiene un inmueble aquí en la Ciudad de México y que quiere venir a venderlo. Pero no es el tutor, es el apoyo nombrado ante el funcionario colombiano. ¿Qué hacemos en ese caso? Ahorita, si viene una persona a decirme, mi acompañante no tiene capacidad, no puede hablar como usted puede ver, pero es propietario de un inmueble y dice que quiere vender un inmueble, aquí está la escritura y aquí está su identificación, quiere venderlo, ¿qué hacemos? Quiere otorgar un poder para actos de dominio y yo le pregunto, ¿para qué está usted aquí? Y no me contesta nada. Y yo le pregunto, ¿qué es una venta? Y no me contesta nada. Y yo le pregunto, ¿es usted dueño de una casa? Y no me contesta nada. Y entonces el acompañante me dice, es que se está muriendo de hambre, no tiene para pagar su mantenimiento, su pensión, hay que ayudarlo, etc. Y entonces, pues se pone el corazón al lado de la razón. Y al final de cuentas, como abogados, tenemos que darle la razón a la razón. Por más que se esté muriendo de hambre, pues si la persona propietaria de un inmueble no me puede manifestar que quiere venderlo y qué va a hacer con el producto de la venta, y hoy en día ya no hay una regulación, entonces hoy en día tenemos un vacío legal. Sin embargo, todos los días, desde el 2008, se niega la declaración de estado de interdicción. Y entonces, si alguno de sus clientes o alguno de ustedes va y solicita para sus clientes la declaración de estado de interdicción, el juez le dice,
Te lo niego con fundamento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y nombro en el mejor de los casos a quien viene aquí contigo como sistema de apoyo. Y ya, ahí está tu resolución, que te vaya bien. Eso está pasando. Y entonces cuando acuden con nosotros es, ¿qué hacemos? Abogado, notario, ¿qué hacemos? Necesita abrir una cuenta bancaria, necesita sacar dinero, necesita vender un inmueble, necesita otorgar un poder para pleitos y cobranzas. Entonces, eso es lo que ahorita tenemos que estar resolviendo, porque el código ya es ley. Las leyes administrativas ya son leyes. La Corte ya ha establecido cuáles son las reglas para los sistemas de apoyos. Los sistemas de apoyos tienen que ser accesibles, tienen que ser adaptables, tienen que ser proporcionales, tienen que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de bibliografía jurídica en España, en Argentina, en Colombia, en Perú. En México hay 2 libros, 3 y medio. Es de verdad, a pesar de haber sido el país que estábamos a la vanguardia del tema, nos quedamos en el pasado. Justamente después de promover la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México dijo, me retiro, hago una reserva porque tengo el 450 del Código Civil Federal y sus correlativos. Nos dio frío distinguir entre capacidad de goce y de ejercicio. Y entonces el colectivo internacional, al celebrar la adopción, les dice, por favor, señores, tengan en cuenta que se ha discriminado a este colectivo por miles de años. Olvídense de la distinción entre capacidad de goce y de ejercicio, denle una solución. Entonces los países chinos, Rusia y árabe levantan la mano y dicen, pues digan lo que quieran, pero para mis efectos en mi idioma, esto significa capacidad, solo la de goce. Entonces siguen con el tema y al final de cuentas el alto comisionado logra convencer a todos para que el artículo 12 de la convención se redacte sin distinguir el tipo de capacidad, después de haber analizado el common law, el derecho francés, el derecho español y el derecho internacional. Y entonces el artículo 12 de la convención ya no habla de capacidad de ejercicio ni de goce, nada más dice, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igual de circunstancias que las demás, en igual de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. Se publica, entra en vigor y entonces empiezan los estados del mundo diciendo, pues sí, pero en México es distinto capacidad de goce que de ejercicio. Entonces otra vez nos empezamos a letargar, a anquilosar. Y entonces tiene que emitirse la observación general número 1 de la ONU, de esa convención, que dice, a ver, está abolida la declaración de estado de interdicción. Tiene que eliminarse el modelo de sustitución de la voluntad. Tiene que conocerse la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Para eso hay que darles los apoyos que requieren. Y entonces hay una variedad de capacidad en las personas en todos los aspectos de capacidad humana. Investiguen cuál es su capacidad, cuáles son las limitaciones de su capacidad y denle una respuesta. Y entonces hoy en día en eso estamos ahorita. En el momento en el que cualquier segundo estará publicado un Código Civil. Próximo viernes tenemos junta con la Comisión del Congreso de la Ciudad de México encargada de la reforma del Código Civil para el Distrito Federal aplicable en la Ciudad de México, que va trabajando y va trabajando y va trabajando. ¿Y saben con qué empezaron? Empezaron proponiendo derogar la fracción 2 del 450. Y mientras ellos han seguido trabajando y trabajando y trabajando, nosotros nos estamos enterando de lo que están haciendo. Y claro, les hemos tenido que decir, oye, no se resuelve con reformar la fracción 2 del 450, esto es integral. En España en 2021 reformaron 8 leyes, cientos de artículos, civil, sustantivo, procesal, penal, a nivel salud, administrativo, etc. Siguen trabajando y siguen trabajando, en cualquier momento tendremos Código Civil y nos enteraremos. Afortunadamente, se han estado pues alineando las cosas y después de que empezaron fuera del lugar por completo, porque en un principio era
Del negro nos vamos al blanco. Antes todo era incapacidad, ahora todo es capacidad, ¿no? Ni una ni otra. Ni todo es negro ni todo es blanco, hay grises. Entonces hay que aportar los elementos para que se solucionen los distintos temas y problemas que se presentan en el día a día. Y todo al final también se resumirá en los presupuestos, en el dinero, quién puede ir con el notario, quién puede ir con el abogado postulante, si el Estado organiza su oficina pública, y juzgados, que ahí va a caer todo al final de cuentas, lo dice el código. Cuando no se puedan, después de haber hecho todos los esfuerzos humanos posibles y lo que gusten aquí, se tendrá que asignar un apoyo extraordinario. Y luego tendrá que haber además salvaguardas, o salvaguardias, como le dice la convención. Eso ya llegó para quedarse. Y entonces ahora tendremos en nuestras oficinas que tener nuestro software, nuestra página de internet, nuestras entradas, nuestros baños, todo con acceso para todas las distintas disfuncionalidades que hay. Y también aquí dice, yo lo que traía preparado el día de hoy es cuáles son las distintas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se acaban de publicar y que en cualquier momento entrarán en vigor, a más tardar en abril del 2027. Y por ejemplo, aquí ya dice en el artículo primero, ¿qué se entiende? En el artículo segundo, ¿qué se entiende por ajustes de procedimiento? ¿Qué se entiende por apoyos? Que más o menos es de lo que estamos hablando. ¿Qué se entiende? O nos dice el artículo 5, que las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad. Artículo 5, para que se provean ajustes de procedimiento. Y en consecuencia, tendrán que adecuarse las actuaciones de los jueces a las circunstancias de los grupos sociales mediante formatos alternativos. Y entonces, otro tema, formato alternativo. ¿Qué es un formato alternativo? Y nos brinca qué es una sentencia, cómo se están dictando hoy las sentencias, cómo se dictó la sentencia para Ricardo Aldair. Tú viniste conmigo y me pediste que te apoyáramos para que te hiciera justicia por él. Así viene redactada la sentencia. Formato de lectura fácil. Las escrituras tendrán que ser formato de lectura fácil. Los contratos, abogados, tendrán que ser formato de lectura fácil, alternativa, con letras aumentativas. Podrá haber fuente de 45 para que alguien, si es la única manera en la que ve, pues aunque el contrato sea de 100 páginas porque es de tamaño 45, tenga los ajustes necesarios. Artículo 138, cuando las actuaciones involucren derechos de personas con discapacidad, la defensa pública deberá ser preferentemente especializada. En las audiencias podrán contar con la presencia de personas de apoyo y con animales. Se deberán prever diseños y formatos de accesibilidad para personas con discapacidad. Deberá estar a lo largo de la audiencia un intérprete de lengua de señas mexicanas y los intervinientes deberán emplear palabras sencillas. Desde el primer proveído y en cualquier etapa podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional la forma o medio que requiere para recibir la información del juicio en el que interviene una persona con discapacidad. En el caso de que alguna parte tenga discapacidad, las resoluciones judiciales constarán en los formatos accesibles. En la contestación a la demanda, cuando proceda, se podrá revelar si el promovente pertenece a grupos de vulnerabilidad y solicitar el apoyo especial. Las terceras personas están obligadas en todo tiempo a prestar auxilio a las autoridades jurisdiccionales. Podrá haber, de esa obligación están exentas las personas con ascendientes, descendientes, tutores o curadores designadas como apoyo. Habla de la declaración de testigos. Luego tenemos en el libro tercero de la Justicia Civil, título segundo, capítulo primero, de la designación de apoyos extraordinarios, que es lo que les decía yo. Y entonces aquí nos dice, todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. El Código Civil respectivo regulará las modalidades en que las personas puedan recibir apoyo. El Código Civil hablará del apoyo administrativo, del apoyo notarial, y el Código está hablando de procedimientos del Código del apoyo extraordinario. La designación judicial de apoyo no puede otorgarse para actos personalísimos. En caso de que se llegue a conocer la voluntad y preferencias,
la persona que haya sido designada como apoyo está obligada a dar aviso de inmediato al juez para que se revoque o modifique su presente designación. Algunos errores que habla de mandato, de atribuciones de funciones, pues esto no es un mandato, no es una representación. En ningún caso se podrán tramitar ante fedatario asuntos no contenciosos en los que esté involucrada la designación extraordinaria de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, salvo aquellos asuntos autorizados por la autoridad jurisdiccional competente, lo que les decía en materia de inmuebles. La autoridad jurisdiccional no puede designar como apoyos a las personas que tengan conflicto de intereses. ¿Qué se entiende por conflicto de intereses? En materia de sucesiones, ¿qué pasa si hay una persona con discapacidad? El inventario tendrá, cuando intervenga una persona con discapacidad, que hacerse como lo establece el código. Artículo 19, transitorio. Se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de 18 años, de conformidad con lo previsto en las disposiciones transitorias del presente decreto. Entonces, esto llegó para quedarse. Creo que tendremos que aplicarnos en el estudio de todos los conceptos que se derivan de la convención, de lo que ya es una realidad, de lo que ya funciona en materia administrativa, olvidarnos del tema o de temas secundarios, como que si tenemos que enseñar a pescar en lugar de darle peces, ¿no? La comunidad internacional no quiere que se le den pensiones a las personas con discapacidad, sino quiere que se les enseñe y que se les capacite para tomar decisiones por sí mismas, para tener autonomía, para poder trabajar, etcétera, etcétera. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, Carlos. Adelante. Gracias. Yo voy a tratar, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación a la barra. La verdad es que yo me siento en casa y estoy muy contento de estar aquí. Voy a ser breve por cuestiones de tiempo. Yo tengo que salir corriendo a una reunión y quiero anotar tres cuestiones muy importantes. En la exposición del magistrado, la del señor notario, ya se revisaron varias cuestiones relacionadas con fundamentos de derecho. Por eso me parece importante señalar lo siguiente: ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hacemos en el despacho cuando tratamos estas consideraciones relacionadas con la solicitud de declaración de incapacidad de una persona? Esta es una cuestión que hay que tener, al menos en óptica de un servidor, muy fina, porque en la medida en la que el abogado, la abogada, genera la explicación sobre por qué solicitamos lo que solicitamos, a mí me parece que el juez, la jueza, tendría que valorar, en mi óptica, tres cuestiones. La primera, que realmente exista una circunstancia relacionada con capacidad para tomar decisiones propias. Segunda, que el patrimonio de esa persona pudiera estar comprometido en relación a alguien más. Y la tercera, que la persona que está solicitando esa declaración realmente pudiera ser o no ser la que ocupe o que haga las veces de tutor, de tutora. Esto es un poco para tenerlo en primer lugar. Lo segundo es, yo creo que cuando una persona o cuando alguien está solicitando la declaración de incapacidad de otra, es porque realmente aquella, la que es objeto de esa declaración, ya no es capaz, no está en posibilidad de seguir ejerciendo su libertad, todas sus potencias humanas, todas esas potencias que están en juego cada vez que generamos la comisión de un acto. Y cuando ese acto es jurídico, las consecuencias pueden ser contrarias a propiamente lo que desearía esa otra persona. Entonces, hace pocos meses, bueno, en el despacho llevamos algunos temas, algunos procedimientos relacionados con esas declaraciones de incapacidad. Hace unos meses encontramos esta circunstancia. Insisto, voy a procurar ser bastante breve. Resulta ser que se trata de un hombre, una persona que hoy tiene 93 años. Todavía hasta el año pasado, mediados del año pasado, seguía al frente de su compañía. Este hombre era presidente del Consejo de Administración de una sociedad
relacionada con transporte de personas, de ganado, de estructuras, ¿no? Una compañía económicamente muy fuerte. Y entonces un día este ser humano, este señor, se levantó en la madrugada, se puso un traje, salió con un portafolios, sacó el automóvil de la cochera, ¿no? Y estaba circulando por la vía cuando lo detuvo una patrulla. Y entonces, cuando se dieron cuenta de que el señor traía la corbata chueca, se dieron cuenta de que el señor realmente no estaba en el dominio total de sus actuaciones, le dijeron, creemos que usted no está bien. Y eso lo sabemos porque después ellos rindieron un parte. Y resulta que este señor, en un acto, abrió el portafolios y les dijo, tengo que irme a trabajar. En 15 minutos tengo una reunión en la oficina. Sacó un cheque, lo puso por 200,000 pesos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Pues soy Pedro de los Palotes. Pedro de los Palotes. Y le entregó el cheque, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero ponernos a la vista es que cuando estas circunstancias suceden, al menos en óptica nuestra, en la del despacho, es porque realmente ya se dio un acto, una circunstancia, un evento en donde una persona realmente ya no está en posibilidades de seguir ejerciendo su libertad en cuestiones relacionadas con su patrimonio, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos en este momento fue realmente, y aquí yo veo un acto muy importante de ética profesional de cualquiera de nosotros, y ese acto está relacionado con el hecho, no solo de lo que acabo de narrarles, sino con el hecho de que realmente quien está solicitando la declaración de ese estado de incapacidad de esa persona no genere un acto de abuso. Es decir, se trate de una persona que realmente está buscando cuidar el patrimonio de esta persona. Y les platico un poquito más. Resulta ser que este señor, su señora, tuvieron 2 hijas. La hija menor murió 4 años después, no se casó. 4 años antes, perdón, no se casó, no tuvo hijos. Desafortunadamente tuvo una complicación relacionada con una bacteria. En fin, el caso es que esta mujer terminó muriendo, ¿no? Y la otra hija tuvo esta complicación porque le dio un cáncer brutal. Ese estado de cáncer se la llevó en cerca de 4 meses, ¿no? Y esta mujer, pues sí estaba casada, bueno, estaba divorciada y tiene 2 hijos, ¿no? Es decir, los nietos del señor al que estoy refiriendo. El nieto mayor es un médico importante que se está abriendo camino en su esquema, en su cancha de trabajo, y este muchacho, con lo que les dejó la mamá, empezó a generar la manutención, médicos, dieta, cuidadores, todo lo que implicaba respecto del abuelo. La hermana menor, pues no tenía otros medios que no eran los que realmente les había dejado la madre, ¿no? Y termino esta parte. Los hermanos mayores de este señor, porque tiene hermanos mayores que están vivos, uno tiene 99, otra tiene 97, ¿no? En fin, para que lo tengamos claro, ¿no? Entonces no hay manera de voltear a ver a los hermanos, de acuerdo a lo que ordena el derecho positivo vigente, ¿no? Lo que quiero platicarles es que se tomó la decisión de revisar éticamente que se trataba de una circunstancia que había que cuidar y cómo la íbamos a plantear al juez, a la juez, porque llegó un momento donde económicamente este señor tenía pues una serie de cuentas bancarias, ¿no? Con recursos importantes, ¿no? Pero este señor en vida, quiero comentarles, el señor está vivo, pues siempre tuvo un carácter muy complicado, muy difícil respecto de su señora, de las hijas. Este señor es de esos machos mexicanos, que aún existen, ¿eh? Y entonces el tema es que nunca le dio participación, ni le daba oportunidad
pues de intervenir en sus temas relacionados con los trabajos, el trabajo, los dineros, a la señora. Y llegó un momento en donde ya no fue posible que ella pudiera costear todo lo que implicaba el trato médico, de comida, de cuidadores respecto de su esposo, porque no tenían. Empezaron a pedir prestado. Y el hijo, pues desde luego, el nieto, estaba terminando la carrera de medicina, pues como podía, ayudaba, ¿no? En fin, ¿qué fue lo que sucedió? Se preparó el escrito inicial como corresponde. Me quedaba yo pensando mucho en aquella fracción segunda del artículo, era el 450 me parece. Yo estoy muy de acuerdo en que si debiera desaparecer o no debiera desaparecer. A mí me parece que se trata de una cuestión en donde el litigante plantea básicamente la posibilidad de que alguien, sin suplir la voluntad de la persona que va a ser declarada como incapaz, lo acompañe. Porque en eso consiste precisamente ese acompañamiento. Se preparó el escrito inicial, fuimos muy cuidadosos en narrarle a su señoría cómo había entrado en esas circunstancias este señor, ¿no? Incluso, ya voy rumbo al final, les quiero platicar que en una parte del escrito inicial le narramos a su señoría un suceso muy concreto. Cuando la señora se dio cuenta de lo que había ocurrido, naturalmente se trató con el geriatra, otros médicos, lo que fuera, pero una noche también, cerca de la madrugada, el señor, como pudo, logró bajar a la sala, abrió las ventanas de la sala y empezó a gritar: auxilio, estoy secuestrado, mi señora me tiene secuestrado y yo no sé qué hacer, ¿no? En fin, todo aquello se narró. Lo que a nosotros nos importaba era decirle al juez qué es lo que había motivado estas circunstancias y por qué quien solicitaba la declaración de estado de incapacidad requería entrar, si se me permite la expresión, no al control, sino a la administración del patrimonio de esta persona, porque de eso dependía que el señor siguiera recibiendo todas las atenciones relacionadas con su estado físico. Y bueno, lo que sucedió fue que se dio el primer reconocimiento, como corresponde, hubo 2 médicos, hubo que llevar a este señor que de unos meses para otros, fue muy pronto, empezó a perder movilidad. Bueno, pues se le llevó al señor al juzgado, su señoría se dio cuenta de lo que había sucedido, la secretaria de acuerdos, y en ese momento yo le pedí a su señoría, ¿sería posible que en la próxima empezáramos la diligencia aquí en el juzgado y nos llevamos a los señores médicos que usted indique, en este caso fueron del Fray Bernardino, y revisamos el asunto directamente en la casa del señor? Por supuesto que sí. Llegaron los 2 médicos, ¿no? Se dieron cuenta realmente de esta problemática y afortunadamente nosotros no tenemos ninguna complicación. Vamos adelante. La complicación se presentó cuando el agente del Ministerio Público dijo: necesitamos tener inmediatamente datos centrales relacionados con las cuentas bancarias, con los bienes muebles, con los bienes inmuebles. Hay alhajas, así lo señaló el agente del Ministerio Público. Queremos conocer con precisión esta información. En fin, bueno, pues lo que se decidió en el despacho fue hacer una serie de gestiones con los bancos. Se demostró que quien estaba solicitando la información era la esposa de este señor, y se les demostró que se había iniciado el procedimiento de estilo y que por favor buscábamos y teníamos que obtener esa información, porque el señor, increíblemente, de verdad es increíble, nunca le dio participación a la señora en relación a manejo de cuentas bancarias, en relación a cuestiones relacionadas con títulos de propiedad, escrituras públicas, lo que fuera. Se hizo lo que se tuvo que hacer, fue un trabajo bastante complicado, pero finalmente se pudieron presentar datos certeros para que la gente del Ministerio Público no manifestara oposición, ¿no? Entonces, a ver, desde el punto de vista procesal, y termino ya con esto, yo observaría una tercera cosa. Realmente es muy importante que en la medida en la que el abogado plantea la circunstancia
relacionada con esa declaración de incapacidad tenga, ¿no?, genere, refleje, permita observar que es un estado inminente que sin la intervención del tutor, sin el trabajo revisor del curador, se puede poner contra la pared a la propia persona cuya declaración se solicita y la persona que la cuida. No es un tema sencillo, ¿no? Afortunadamente se dictó la resolución y ya no hubo ninguna complicación. Termino. Esto es abismalmente distinto cuando aparece en el despacho una persona que es médico, es psiquiatra, y resulta, licenciado Figueroa, mi mamá lleva 8 meses, 9 meses en estado vegetativo, ¿no? Nosotros tenemos acceso a sus cuentas bancarias porque cuando nos dimos cuenta de que empezaba a mostrar signos de que ya no podía tomar decisiones, le sugerimos a mi mamá que mi hermano y yo pudiéramos tener firma en sus cuentas bancarias. Y afortunadamente, gracias a esa medida que tomamos, licenciado Figueroa, hemos podido mantenerla y seguir adelante con sus tratamientos. Pero ahorita se nos está presentando una serie de complicaciones que realmente representan, implican, nos obligan a tener mayor capacidad económica sobre sus cuentas bancarias, porque creemos que estando en un lugar fuera de México, la iban a llevar a Boston, podía tener un mejor estilo de vida, mejores atenciones y estas cuestiones. Entonces nos gustaría pues, que tuviéramos esta declaración de incapacidad, pues porque queremos ir toda la familia a verificar que estas circunstancias sean las correctas y queremos aprovechar para pasar unos días por allá, ¿no? Y entonces, pues yo nos preguntaría, yo no sé si alguno de nosotros, yo les voy a dar mi respuesta, éticamente tomaría la resolución de representar a esta familia, ¿no? Con el objetivo de llevar a la mamá a esta clínica, ¿no?, en su momento para que la representáramos, ¿no?, y que se declarara un estado de incapacidad. En fin, que cada quien tome su decisión. Yo decidí levantarme de la mesa, no me pareció adecuado representar a estas personas. No quiero meterme en la parte procesal, porque a mí me parece que aquí todos ubicamos y sabemos muy bien qué hacer y cómo hacerlo. Lo que me queda claro es que cuando estamos representando a una familia, a unas personas, en relación a una circunstancia como esta, en óptica de un servidor, tiene que haber un estudio muy profundo para verificar que realmente se trate de un Estado que puede poner contra la pared a quien está solicitando los servicios profesionales del abogado. Y que cada quien tome su decisión. Yo lo dejaría hasta aquí por cuestiones de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Alberto Figueroa. Maestro, por orden cronológico, no sé, maestro, si todavía tienes tiempo para que hagamos una sesión de preguntas y respuestas. Sí, encantado. Perfecto. Entraríamos entonces en este periodo de esta sesión a la parte de preguntas y respuestas de nuestros ponentes. Iniciaríamos con cualquiera de los presentes que quisiera hacer algún comentario o pregunta. Adelante, Toño, por favor. Antonio perdón. Adelante. Gracias. De verdad, felicitar a los 3 ponentes, los 3 grandes amigos. Maestrado ahora ya considero un amigo, ¿no? Pero las 3 grandes posiciones. Solamente quisiera yo ahondar un poco más en lo que Ricardo expuso de manera magistral, entre estas negros, blanco y negro que ponen, estos grises. Y Ricardo fue muy modesto, la verdad, porque no hizo esto fue parte de lo que por lo cual la delegación mexicana ganó un premio y lo expuso Ricardo. La realidad es que de estos blancos y negros, una de las cosas por las cuales
fue merecedor su trabajo, y junto con el doctor Domínguez, fue en establecer precisamente los parámetros de a dónde está el negro y a dónde está el blanco, ¿no? Para la distinción de esos apoyos en materia notarial y que también serviría en su momento para materia jurisdiccional. El doctor Domínguez expuso en su trabajo 3 grandes criterios. Uno, es la persona se puede comunicar o no, es decir, cuál es su sistema de comunicación, puede comunicarse y referirse o no. Es el primer criterio. El segundo, la autogobernanza, que es un criterio que el doctor Domínguez, de una u otra manera, lo pone de manera muy clara. Se puede autogobernar y la autogobernanza la pone aún todavía más desmenuzada. Es la autogobernanza motriz y la autogobernanza psicológica. Es el segundo punto que pone el doctor Domínguez. El tercer parámetro que pone el doctor Domínguez es que si entiende o no las consecuencias de sus actos. Esos 3 grandes parámetros que no, obviamente fueron puestos por el doctor Domínguez no son míos. Yo solamente vengo a desmenuzarlo con lo que pasó. Creo que son donde nos permite encontrar estos parámetros de blanco y negro, ¿no? Eso por un lado. Por otro, solamente para ahondar en lo que Carlos, ¿no? Nos menciona, hay muchas partes de la función notarial que pueden ser de manera preventiva, ¿no? Que ya están operando, pero que hace falta difusión, ¿no? O sea, la autotutela ya existe dentro de la ley del notariado, tanto del Estado de México, que yo honradamente y con mucho orgullo represento, y también en la Ciudad de México. Nos falta cultura de la autotutela y de escritura de voluntad anticipada. Si esta persona que se refiere hubiera escrito su autotutela, no tendríamos ningún problema. Muy de acuerdo. ¿No? Y tampoco no tenemos la cultura de escritura de voluntad anticipada, ¿no? Cuando vamos a entrar a una sesión médica. Entonces, nos falta prevención, cosa que ya hicimos con el testamento. Hay que chambear ahora que sea el mes de septiembre de los 3 instrumentos. Todavía falta mucho trabajo. Y en lo personal, hay áreas de las personas que están en ese negro que Ricardo dice. La función notarial prevé muchas situaciones de violación, de abuso sexual y de abandono. Una fe de hechos de unas personas con autismo profundo, con parálisis cerebral, para muchos abusos de muchas personas. Y son situaciones que no requieren ningún marco jurídico nuevo, sino solamente la voluntad del notario y de un médico de cabecera, para que vaya y constate cuál es el estado de salud de estas personas. Yo he intervenido en varias de estas situaciones y créanme que le cambias la vida a una persona con autismo profundo o con parálisis cerebral que lamentablemente tienen que estar en un grado de internamiento. Es un cambio de 180 grados cuando saben que un notario y un médico cada X periodo va a estar presente para salvaguardar los derechos sexuales, reproductivos, de salud y de integridad física. Solamente modificar nuestra conducta y visibilizar nuestra actuación profesional. Perdón si me extendí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere hacer algún comentario, pregunta? Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades por su excelente plática y que tanto nos ayuda a todos los abogados porque esto es algo realmente muy nuevo. Y tengo una duda respecto a los trabajadores que se han contratado en las empresas que son discapacitados y con todo
lo que ha habido de inclusive beneficios fiscales y todo eso para las empresas que contratan a personas discapacitadas. Y si esto ya se va a perder, esto de la discapacidad, entonces, ¿qué va a pasar con esto de los trabajadores discapacitados que están prestando sus servicios a las empresas? Gracias. Yo considero que no debe pasar nada, su situación laboral nada tendrá que ver. Creo que la explicación que hace Ricardo me parece más que atinada. Es una persona con discapacidad a quien no se le permite estar en igualdad de circunstancias. Las personas con discapacidad que son contratadas como cualquier otro sujeto laboral. Tienen los derechos laborales que cualquier otra persona tiene. Si llegan a ser despedidos sin causa justificada, pues tendrán que responder como patrones quienes ya no los quieren seguir contratando. Si son trabajadores eventuales, pues están sujetos a cualquier trabajo eventual. Me refiero, por ejemplo, en la época navideña, me refiero en las ferias, en donde la relación contractual es eventual. Pero las personas con discapacidad que son contratadas por algunas empresas en busca de los beneficios fiscales, pues los reciben, pero no debe afectar en pro o en contra de las personas con discapacidad, sino al contrario, es una política pública para que esas personas sean contratadas. Yo recuerdo mucho, estando en la Procuraduría, cuando algunos derechohabientes tenían hijos con discapacidad mayores de 25 años. No era lo mismo que ellos fueran derechohabientes a que fueran solamente beneficiarios. Pero llegamos a tener problemas donde algunas personas con síndrome de Down, que podían ser contratadas, entonces podían dejar como beneficiarios a sus padres. Entonces creo que parte de la cultura de lo que se ha venido platicando es eso. O sea, una persona con discapacidad que tiene los apoyos y tiene los beneficios, deja de ser una persona con discapacidad. Que yo creo que lo más importante que acabo de escuchar con Ricardo es esa visión que tiene, y yo creo que es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros. ¿Sí? O sea, tenemos personas con discapacidad cuando las barreras nosotros mismos no les permitimos desarrollarse en condiciones igualitarias. No sé si quieres contarlo, Ricardo. Sí, gracias. Gracias, sí. Todavía siguen existiendo y seguirán existiendo las personas con discapacidad. Lo que se está ahorita reformando es la legislación civil en materia de capacidad jurídica, de tal manera que todavía el día de hoy la fracción 2 del artículo 450 del Código Civil Federal, la del Distrito Federal y la mayoría de los estados de la República Mexicana, consideran con incapacidad jurídica a los mayores de 18 años que se encuentran en esos supuestos de discapacidad mental o intelectual y no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos. Esto se considera ya discriminatorio. Como es discriminatorio, se está eliminando esta interdicción general, de tal manera que lo que se pretende es que ahora, en cada situación particular, se establezca cuál es la capacidad y cuáles son los límites que tiene o que no tiene una persona, de tal manera que si a alguna persona se le considera restringida para el ejercicio de ciertos derechos, esta restricción sea no una restricción general, sino una restricción especial, además sea una restricción temporal y además una restricción revisable cada determinado tiempo. De tal manera que si a una persona en algún momento determinado por tener discapacidad se le contrató bajo ciertas reglas que le dan ciertos beneficios al empleador, si la persona con discapacidad sigue siendo persona con discapacidad, esos beneficios se le seguirán dando al empleador. Si la persona con discapacidad recuperara, digamos, toda su funcionalidad, ya no sería persona con discapacidad o disfuncionalidad, y entonces ya no tendría esos beneficios el empleador. Pero no porque sea persona con discapacidad que no recupere completamente su funcionalidad, significa que en algún momento determinado se le pudiera despedir, porque si se hiciera de manera injustificada, como bien lo dice el magistrado, pues entraríamos al campo del derecho laboral. Causa injustificada y además discriminatoria, tendría derecho a la indemnización laboral y a la indemnización constitucional o a la reparación constitucional por discriminación.
No sé si, o sea, son dos conceptos distintos, la discapacidad, los beneficios que se derivan de ella, así como también la discriminación y la restricción temporal que existe y que seguirá existiendo en este caso o en cualquier caso de los negros y de los grises. No sé si fue claro. Sí, muchas gracias. Déjame, gracias. Colega, hay un despacho de abogados que recientemente contrató a un abogado con una discapacidad y lo contrataron para que ese abogado abriera el área relacionada con derecho laboral sobre personas con incapacidad. Y a mí me parece que esta es una manera muy responsable, ¿no? Muy precisa de poder atender a estas personas que tienen exactamente las mismas circunstancias que usted y yo, con las mismas oportunidades, ¿no? Y que están saliendo adelante y que están sacando el barco, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese tratamiento, desde luego, comienza en la medida en que los abogados ponemos los medios para que las cosas ocurran, ¿no? Muchas gracias, maestros. ¿Alguien más que quiera hacer comentario o pregunta? Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Y una más, quisiera hacer una pregunta en relación a ustedes. ¿Qué sugieren, por ejemplo, en este tema que platicaban de que debemos empezar a contar con sentencias, con contratos, con diversos documentos jurídicos, con una lectura que sea asequible a este tipo de personas, pero sin descuidar, por ejemplo, también el tema de la debida fundamentación o estructura jurídica de los documentos? Entonces aquí la duda sería, ¿qué es lo que ustedes ven como necesario? Tenernos una versión tal vez de lectura fácil, pero también que coexista con una versión con todos antecedentes o estructura para cuidar ese tema jurídico de los instrumentos o de los documentos, o si ven también que sería necesario reformar ciertas leyes, por ejemplo, no sé, el tema del notariado, ¿no? que prevea que también para ese tipo de situaciones se deberá contar con por lo mínimo estos requisitos para no descuidar, pues por un lado el tema de obviamente que la lectura sea fácil, sea asequible, pero por otro lado también el día de mañana si llega a haber alguna controversia de interpretación o de algún tema en relación a estos documentos, también tener todos los elementos pues, para cuidar el tema del soporte jurídico, ¿no? Esa sería mi duda. Gracias. Bueno, esta ya es una obligación vigente tanto para el órgano jurisdiccional como en nuestro caso para los notarios. Ya tenemos la obligación de, a través de sistemas accesibles, dar a conocer o comunicar hacia todos los solicitantes del servicio jurisdiccional o del servicio notarial todo lo relacionado con ese procedimiento jurisdiccional o notarial. De tal manera que les comentaba yo, el código que hoy en día ya es letra, si no vigente, si ya positiva, ya establece esta obligación de la lectura fácil, de los métodos alternativos. Por ejemplo, la convención se ha emitido a través de pictogramas. Entonces también a ciertas personas que requieren para el entendimiento de ciertos temas de pictogramas es otro de los métodos alternativos. La sentencia debe dictarse tanto, digamos, en el método alternativo de accesibilidad para aquella persona que lo requiera, porque se declaró vulnerable en algún momento del procedimiento, como además cumpliendo con todas las formalidades que el propio código establece. Y aunque la jurisprudencia no nos obliga a los notarios, pues ya hay resoluciones jurisprudenciales que establecen que el notario tiene que redactar sus escrituras en métodos de lectura fácil. En algún momento seguro se reformará la ley del notariado y ya será obligatorio para nosotros, o el Código Civil. Pero ya es obligatorio, ya digamos son dos procedimientos que tendrán que caminar a la par, ¿no? La parte de accesibilidad a través de métodos de lectura fácil o alternativos y la parte tradicional y formal.
más agregar este comentario, que tenemos un problema, no sé, como decía Ricardo, los operadores jurídicos. Yo recuerdo cuando empecé en mis funciones como secretario de acuerdos, el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil decía que quedaban abolidas las antiguas fórmulas de dictar sentencia. Bastaba con que se fundaran. Sin embargo, en la práctica seguimos hasta la fecha teniendo resultandos, considerandos, y tenemos que hablar hasta de jurisprudencias, invocamos, y ahora le hemos agregado notas de pie de página. Entonces, con el Código Nacional de Procedimientos Civiles vamos a tener que sacudir esas viejas prácticas o incluso malas prácticas para que el juez dicte sentencias pues, de explicación sencilla, pero porque es parte de la oralidad. Al terminar en mi audiencia de juicio, yo como juzgador debo terminar con la sentencia. Sin embargo, para quienes escribimos en el tribunal sabemos que, por ejemplo, los jueces orales en materia civil mercantil siguen con esas malas prácticas. Hemos visto que jueces difieren la audiencia para explicación de sentencia 15 días, cuando el diferimiento debe ser de horas, un día, 2, no sé. Ya pensamos un asunto complicado 3 días y no más. Entonces, creo que también hemos ido cambiando mucho. Yo recuerdo en materia familiar, las declaratorias de herederos, según el 803, dice, haya un pedimento del Ministerio Público, el juez debe dictar auto que declare herederos. No, se cita para sentencia. Y hay otra vez considerandos, no, primero resultandos, considerandos y resuelvo, cuando puedo hacer en un auto. Entonces, eso se ha ido distorsionando con la práctica y la implementación del código nos va a dar ese giro que se fue decantando con el tiempo. Lo mismo pasa con las otras secciones en los juicios hereditarios. Yo creo que con este código vamos a tener que dar esa sacudida y regresar. Yo no creo que lo sencillo me obligue a dejar de fundar y motivar. Yo creo que lo que nos vamos a aprender dentro de las argumentaciones que tenemos ahora los operadores jurídicos, particularmente quienes somos juzgadores o notarios en el caso de redactar documentos, o los abogados a la hora de elaborar contratos, pues es que los antecedentes deben ser los necesarios, nada más. Y yo siempre he dicho, sobre todo tratando de la mediación, las cláusulas de la mediación deben ser como los puntos resolutivos de la sentencia. 1, me obligo a pagar 100 pesos, punto. Si yo digo, me obligo a pagar 100 pesos más el coeficiente, más el deficiente, más esto, más la inflación, menos el esto, más el... ¿Y cuánto voy a pagar? No sé. Hay en ejecución de convenio. Espera. Y lo mismo, incluso el código dice que cuando se trate de cuantificar reparación de daño, el juez debe dar las bases. Ya, ¿no? En lugar de dar las bases, dice, se deja para ejecución de sentencia. Todas esas malas prácticas las tenemos que venir razonando y ahora el operador jurídico del siglo XXI para mí es concepto, precepto, caso concreto. No tengo por qué estar elucubrando, tener que estar manejando o adornando. Nos llevamos tantos siglos pensando que los abogados son quienes hablamos de manera ininteligible. ¿Verdad? ¿Qué dijo? No sé, pero habló re bonito. Entonces, ahora tenemos que ser precisos y concretos y yo creo que es un cambio estructural para los abogados del siglo XXI. Gracias. Rápidamente, este tema que pregunta colega sobre la estructura, la preparación de documentos contractuales, nosotros tenemos ocasión de trabajar con empresas con cargas extranjeras. Y estas empresas, concretamente 2, tienen sus áreas de compliance y cada vez que nosotros expresamos documentos, construimos documentos, enviamos los documentos y tenemos sesiones de trabajo para poder explicar el alcance del documento, nos piden 2 cosas. Primero, que se prepare un dossier sobre el contenido del documento para que las personas que tienen una capacidad o están limitados por el tema del habla, por el tema de la escucha, en fin, por estas cuestiones, puedan entender muy bien el contenido de esos documentos. Se trata de empresas que tienen abiertas las puertas a personas con discapacidad. Hay una en particular que se dedica a fabrica jeringas para acabar pronto. Y entonces esta empresa dice, en el management team de esta compañía tenemos a un sordomudo. Y ese es un tema. Entonces cada vez que nos reunimos a poder explicar los contenidos de los documentos que preparamos en relación a sus intereses en México, tenemos que ir acompañados de una persona que pueda explicar a través de señas
el contenido de los documentos y eso no ha sido sencillo. Entonces, ¿qué hacer? Un poco va por ahí la respuesta. Y segunda cuestión, termino. Todos conocemos lo que es el chat GPT y entonces ese chat está generando ahorita en óptica de nosotros, en el despacho, dos cuestiones. No es un tema de interpretación, es un tema de contenido que puede estar cercano a lo que le consulta la persona que lo usa. Y eso en mi óptica es un tema de peligro, porque hay compañías que realmente están usando el chat GPT y buscan que los despachos en México puedan generar una interpretación sobre lo que arrojó el chat. Y ahí es donde a mí me parece que los abogados tenemos que trabajar muchísimo más, ¿no? Pero vamos a ver, respondo. Adelante, por favor, Antonio. Micrófono. Una de las cosas para hacerlo es a través de la Liga. La Suprema Corte de Justicia determinó cómo lo debes hacer. No le pienses, ¿no? ¿Qué te he hecho de pensar? No pienses, ¿no? La Suprema Corte de Justicia dice que para la emisión de sentencias en fácil lectura utiliza la Guía Europea de Documentos de Fácil Lectura. Así sencillo. Y esta Guía Europea es el estándar internacional. Entonces, utilízalo con todo gusto. Yo he dado varios cursos de cómo utilizar la Guía Europea para la emisión de documentos públicos. Y la otra, en materia notarial, en el Estado de México tenemos una gran ventaja cuando dice cómo redactar el instrumento. Y dice muy claramente que en tu certificación puedes poner todos aquellos actos que sean relevantes. ¿Cuál es acto más relevante de que poner el apoyo, ¿no? Y la salvaguarda de que fue redactado de manera de simple lectura conforme a la Guía Europea y que forma parte integrante de este instrumento? ¿Y qué te problemas? Ya. Fin del asunto. Lo mismo para los convenios de mediación. En el ejercicio de la función notarial en carácter de mediación, lo mismo. Hombre, tiene sus particularidades. Bueno, pues tampoco lo voy a hacer así, si no, no van a mi curso. ¿No? Perfecto, Toño, muchas gracias. También te voy a pedir esa guía europea. Sí, es que ya los notarios ya estamos haciendo este tipo de documentos. A mí ya me tocaron 2. Y le platiqué a Ricardo, ya yo termino, pero es muy interesante porque ya tengo yo 2 personas que han ido a mi notaría, una de ellas muy conocida, amiga mía, que expresamente me pidieron hacer un documento por el cual quieren nombrar una ayuda, porque ya tienen un problema psiquiátrico, que de tiempo en tiempo, al momento de tener crisis, ella empieza a tomar decisiones fuera de su ámbito normal de capacidad. Y me dicen, es que un día yo puedo ir, Fernando, y vender mi casa o regalársela a un amigo. Entonces yo quiero protegerme y nombrar. Él llamaba tutor, finalmente la ley así todavía lo establece. Y entonces pues nos empezamos a encontrar con situaciones muy interesantes e importantes. Nosotros los notarios ya me tocaron 2 escrituras donde hice un documento, hice la escritura en una situación de herencia y una versión de lectura fácil. Así yo lo manejé, de una persona que tenía un problema de entendimiento, con una solución de un médico diciendo que tenía la capacidad de una persona de 13 años, pero se manejó a través de una ayuda de una persona que durante toda la vida lo ha apoyado. Se manejó un documento de fácil lectura para él. Entonces los notarios nos hemos encontrado con situaciones donde, como bien dice el maestro Ricardo, no debemos tener miedo, debemos llevar a cabo nuestra actuación de tal manera que la persona que requiere de ese apoyo del operador jurídico pueda darle una solución. Y no seamos personas que le digamos que okay, no, yo necesito que te nombren un tutor, si no yo no te hago ninguna escritura. Digo, definitivamente creo que ya nuestra situación ha cambiado. Otra cosa que pienso yo, y bueno, yo no soy el experto, pero soy notario, toca, es que tenemos que
prepararnos y capacitarnos como abogados, así como ahorita ya estamos obligados a conocer temas cibernéticos porque ya la automatización y la tecnología nos ganó, y quien no conozca de esos temas está fuera definitivamente. En este tema creo yo que también tenemos que estudiar desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de las neurociencias qué tipo de situaciones y de estados y de posibilidades puede existir en los seres humanos que cambien las condiciones mentales. Hay un libro que yo leí hace poco que se llama El cerebro del futuro, de Facundo Manes, es un psicólogo, psiquiatra argentino, y habla de todos los estados mentales que pueden existir y de las enfermedades mentales que antiguamente no se habían diagnosticado y analizado. Es un libro así, y es interesantísimo. Y habla de los diferentes grados de discapacidad que pueden tener cada uno de esos estados y situaciones mentales. Entonces, por lo menos nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro humano, para poder entender cuando estamos enfrente de una persona y poderla ayudar de mejor manera. Perdonen el comentario, pero así se nos ha presentado la vida diaria. Y bueno, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta. No, maestros, ¿algún comentario final? No. Ya, bueno, pues vamos a dar por cerrada la sesión.